Ahora sí, ya se la abierto ya, esperando el tiempo. Saludos y bienvenidos. Hoy estamos en otra entrega de nuestros pequeños espacios de promo Eleusis. Hoy estamos honrados de tener a Juliana Bernardo, una de las docentes en tu instituto. ¿Cómo te encuentras, Juliana? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar acá. Un placer. Bueno, muchos conocerán a Juliana. Ella es profesora del instituto en psicoterapia femenina y en varias de nuestras formaciones, pero para quienes no la conozcan voy a presentarla brevemente. Juliana Bernardo es médica junguiana con 17 años de experiencia en atención médica, terapia junguiana, docencia y disertación. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en consultorios médicos, ha estado trabajando también en área de la salud mediante liderizando formaciones, manejando grupos en diversos contextos en el área psicoterapéutica. Además, es creadora de contenido y comparte su conocimiento sobre medicina y psicología analítica a través de su canal de YouTube, Doctora Juliana, donde combina teoría y práctica de una manera didáctica simple. Muchas gracias por estar con nosotros, Juliana. Bueno, ya saben que la pueden seguir en redes como Doctora Juliana. Y por supuesto, Ujú. dentro de las redes del instituto, ella ha sido una formadora, podemos ver en YouTube. Recuerden que estamos respaldando en YouTube varias de las jornadas y formaciones que se han hecho y Juliana nos ha hecho varias presentaciones. Bueno, Ujú. Juliana, hoy nos trae un tema súper interesante que es la relación entre la medicina y la psicología analítica junguiana. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer estar acá y bueno, hablar de este tema que para mí es el pilar de lo que hago y de a lo que me dedico. Es un tema que creo que en algún momento se dejó de lado y hoy está en boga y la medicina está haciendo un gran cambio. Yo voy a compartir algo, lo tengo acá. Em, y les cuento un poco cómo llego yo a todo esta historia de la medicina y la psicología. Yo, bueno, me recibí en el 2007 de médica y pensaba que lo mío iba a ser la psiquiatría. Había estado indagando mucho sobre el tema, pero no encontraba nada que me terminara de satisfacer plenamente dentro de lo que se hablaba de psiquiatría en ese entonces, que era lo freudiano, lacaniano o el existencialismo, el conductismo, y no, ninguno me terminaba de gustar. Y bueno, tuve la oportunidad de leer un libro de Jung y darme cuenta que ahí estaba lo que yo estaba buscando y lo venía buscando hacía tiempo porque cuando yo empecé a ejercer la medicina, empecé a darme cuenta que había no solo un aspecto físico a tratar en mis pacientes, sino que tenían algo más que no tenía ni que ver con el tratamiento ni ni con un diagnóstico, sino más bien con algo que en su momento yo no lo sabía ni describir, no tenía idea, simplemente me daba cuenta que no era suficiente con darle el tratamiento que me habían enseñado en la facultad. Entonces, empecé a indagar, pero no encontraba respuestas claras y bueno, cuando me encuentro con la psicología analítica, me doy cuenta de que lo que yo había intuido en su momento como médica, podía encontrar ahí algunas respuestas y que bueno, el mismo Jung hizo grandes avances en lo que él denominó psicología médica. Hoy sigue siendo un término medio polémico la psicología médica porque junta dos cosas que pareciera que no tienen nada que ver, al menos así me lo han hecho notar varias personas, incluso médicos y profesionales de la salud, que cuando yo digo que hago psicología médica me dicen, ¿y qué tiene que ver la psicología con la medicina? Y a mí se me estruja el alma y digo, ¿cómo que tiene que ver? Como realmente estamos en, es algo que tiene que ir juntos y tiene, no lo podemos separar así como si nada, ¿no? Entonces, esto Jung lo plantea y él habla
de la necesidad de volver a una psicología con alma y una medicina con alma. Em, entonces, bueno, el camino que yo fui haciendo fue el de ir descubriendo todos los aspectos que había mirado en mis pacientes, que había visto que no me terminaban de cuadrar o que vos le dabas un buen tratamiento y el paciente volvía con otra cosa y con otra cosa y al final, ¿qué te terminan diciendo cuando no tenés claro un diagnóstico? Que tenés estrés, ¿no? Como que uno de los grandes avances de la medicina es haber podido decir que tenés estrés, un montón, pero no nos dice nada. Con la palabra estrés no es suficiente. Entonces, cuando ya volvían mis pacientes que habían ido a recorrer distintos especialistas y volvían a mí, doctora, me dicen que tengo estrés, entonces yo ahí era donde decía, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, eh, empecé a estudiar psicología analítica y empecé a ver todo lo que existe dentro de nuestra psique, que es mucho más grande que lo que nosotros conocemos, ¿no? Esto es uno de los conceptos de Jung fundamentales, el concepto de sombra, en el cual plantea que conocemos una pequeña parte de nuestra personalidad y que hay un infinito universo dentro nuestro que es desconocido, pero que está permanentemente actuando. Y que una de las maneras en las que se representa y se manifiesta es a través del cuerpo y de los síntomas. Entonces, cuando tratamos a un paciente solamente desde la parte física y no contemplamos toda esta parte anímica, estamos haciendo la mitad del trabajo. Y es por eso que falla el tratamiento, porque hay una parte que no se está contemplando. Y esto no es algo eh, nuevo, no es algo que se inventó Jung, esto viene desde la antigüedad, donde los médicos solían saber muchas disciplinas, no eran como hoy que vamos hacia la especialidad de la especialidad de la especialidad, ¿no? Hoy tenemos al cardiólogo especialista en válvula mitral, así como que vamos cada vez sesgando más el cuerpo y eh, haciendo una eh, separación de todas las partes que realmente son un conjunto que actúa en perfecta armonía una parte con otra. Si hay un órgano que se afecta, se va a ver afectado todo el sistema, no solamente ese órgano. Entonces por ahí nos cegamos mirando solo un punto y no vemos la totalidad. Entonces acá les traje a mi querido Paracelso, un médico de, de la Edad Media, suizo también, como Jung, un rebelde sin causa o con causa, porque él fue un hombre que se opuso a muchos de los paradigmas de la medicina de aquel entonces, que empezaban ya con esta tendencia a mandar toda la culpabilidad hacia lo físico y tratar de vender medicinas. Esto del mercado de la farmacología no es algo nuevo, no es algo de hoy, sino que ya habían intereses en este tema desde el 1400, ya había gente que se encargaba de ofrecerte la mejor medicina, supongo que antes también. Y bueno, y Paracelso estaba muy en contra de esto y llegó a quemar libros de Galeno y de Avicena, que eran como los exponentes máximos de la medicina. Él los quemó en la puerta de la universidad diciendo que eran unos burros. Era así como muy rebelde, porque Un estaba rebelde, indignado. un rebelde. Un rebelde, sí, total. Estaba indignado con que estos, decía que ellos querían hacer un comercio, que solamente les interesaba, que no podían ver la totalidad del ser humano. Y bueno, en el fondo tenía razón. Y él dice que hay dos especies de conocimiento, hay una ciencia médica y una sabiduría médica. Y cuando lee sus libros, a los que son de la ciencia médica les da con un caño porque dice que no entendieron nada, bueno, esto que no están por la labor realmente del alma humana, sino que están tratando de hacer un negocio. ¿No? Y bueno, y él era un alquimista, un reconocido alquimista, porque se interesó mucho en el estudio de la materia
Y bueno, Jung tiene varios escritos sobre Paracelso porque fue un hombre muy particular. Y en este libro él dice que los alquimistas concebían una sabiduría médica en la cual, además del plano físico, se contemplaba la existencia de un espíritu y de una psique que pertenece a la naturaleza interna del hombre, siendo estos últimos también de suma importancia en el origen y curación de la enfermedad. Entonces, lo vemos acá, también podemos ir más atrás y Platón también plantea un tema, no siendo médico, siendo filósofo, pero bueno, muy interesado en el ser humano completo. Platón también plantea esta idea de un ser humano con un cuerpo físico y también con un espíritu, y que si tratamos solamente una de sus partes, no estamos tratando el todo y nos vamos a quedar a medio camino. Entonces, bueno, partiendo de esta base y viendo que es un tema que ya se viene planteando desde toda la vida y en distintas culturas lo podemos encontrar, que hay un fundamento para hablar de que lo que sucede en el cuerpo en realidad es una manifestación de lo que sucede también en el plano, yo le digo del alma. Yo sé que para la medicina es una herejía hablar de alma, pero a mí me parece que hay que empezarla a incluir en la ciencia esa palabra. De hecho, la sacan porque en muchos lugares, en vez de poner psiquiatría, ponen neurociencia. Y psique, la palabra, eh, todo lo que viene de psicología, bueno, psique significa alma. Entonces, cuando estamos hablando de neurociencia, estamos quitando el alma al ser humano, y estamos depositando todo lo que el ser humano es en el cerebro, ¿no? Tenemos este cerebrocentrismo tremendo, donde creemos que todo lo que nos sucede pasa primero por el cerebro, y en realidad somos un organismo completo. Es como todo pasa por la piel, todo pasa por eh, nuestros ojos, por nuestro hígado, por nuestras células intestinales. No es solamente el cerebro el que comanda todo el cuerpo. El cerebro necesita, es más, es el más dependiente de todos los órganos, entonces necesita que todo funcione perfectamente bien, porque si no, no sigue adelante con su tarea. Entonces, eh, por ahí creo que también esta medicina, donde se integran otros aspectos del ser humano, también nos saca de ese lugar tan mecánico en el que por ahí nos quieren meter como, bueno, si haces esto, te va a pasar esto. Bueno, podemos generalizar en muchos casos, algunas cosas son necesarias porque nos tenemos que poner un poco de acuerdo, pero siempre saber que la persona que tenemos enfrente es un universo que nos puede sorprender cada vez que nos la encontremos. ¿Mm? Bien, Jung plantea mucho el tema de el rol del médico en la curación del paciente, cosa que en medicina generalmente no estudiamos. Nosotros estudiamos al paciente. Es como que nosotros estamos ahí y lo único que podemos aportar es mucho conocimiento, muchos saberes de sabernos cosas, ¿no? Como, y todo el tiempo te están eh, indagando y te están evaluando desde la cantidad de conocimiento que podés adquirir, pero no desde el uso que podés hacer de eso, ni de tu propia personalidad. A nadie le importa qué tipo de persona sos en la carrera de medicina. Y Jung habla de que en realidad lo que sana al paciente no es tanto lo que le das de medicina, sino que es la personalidad del médico. Mirá si no es, bueno, es tan vanguardista Jung en todo, ¿no? Pero si yo no me ocupo como médica de mi propia personalidad, de mis intereses, de mi sombra, ¿no? De todo lo que yo desconozco, y que sí o sí voy a poner en el tablero cuando juguemos con el paciente frente a frente, van a aparecer mis cuestiones y van a aparecer las del paciente. Bueno, nosotros eso en medicina jamás nos lo nombran, la transferencia y la contratransferencia, que es un tema de la psicología. Pareciera que cuando estás en el consultorio frente a un paciente, pero sos médico, ese sistema dice, no, no estamos en un contexto psicológico, así que no nos activemos, ¿viste? Como
Tiene una malísimo. cierta verticalidad, podríamos ver, ¿no? La posición del médico separado, yo lo sé, y el otro recibe. No como Exactamente. Jung habla de esta horizontalidad, ¿no? No. Y de este encuentro entre dos almas, ¿no? Esto que él plantea de saber mucho está bien, eso no lo vamos a discutir, obviamente, sos médico o médica, tenés que estudiar un montón y tenés que saber un montón de cosas de medicina, pero tenés que saber un montón de cosas de filosofía, de historia, de religiones, porque no sabes el paciente que te va a tocar enfrente. Puede ser un paciente que tenga una religión y que vos vas a tener que también respetar y aprender a entender su forma de pensar, su forma de alimentarse según también esa religión, y no querer vos imponer desde la sombra, porque ahí se activan los complejos, ¿no? El complejo del Salvador que tenemos, ya lo vamos a ver enseguida, cómo se nos activa y nomás el complejo este de ponernos por encima y decirle al otro lo que debe hacer. Y cuando no lo cumplen, claro, es que los pacientes no me hacen caso y se enojan muchos médicos, pero si no tienen que hacerte caso, o sea, no sos la madre y el paciente un niño de 5 años. Se tiene que activar otra dinámica para que funcione realmente la relación médico-paciente. Entonces, bueno, acá Jung nos plantea esto, que los médicos, los psicoterapeutas deberíamos ser propiamente filósofos o médicos filosóficos, o incluso ya lo somos sin querer reconocerlo. El papel de la filosofía de vida, la filosofía de muerte, temas que eh, no existen dentro de la facultad. Yo tuve la oportunidad de dar un curso hace un par de años, en el 2021, con una colega filósofa. Dimos un curso en medicina en mi facultad, acá en Mendoza, sobre la muerte en medicina. Y fue, nada, revelador porque nunca nadie había ido a hablar de la muerte en medicina. Un tema que es con el que lidiamos Y difícil, difícil, pero es difícil, pero a lo que nos natural. enfrentamos. No sé si cualquier enfermedad que uno haya tenido, por más pequeña que sea, te enfrenta a la muerte. No sé, te duele algo y decís, ay, ¿será que me puedo llegar a morir? ¿Será que puedo llegar a tener una enfermedad? Ya entras en la vulnerabilidad y bueno, y yendo ya al plan, cuando es un tema avanzado de muerte, tampoco se sabe qué hacer. Entonces vos los ves a los médicos corriendo acá para allá a ver cómo evitan la situación, porque sabremos de muchas cosas, pero de esas no, esas con las que lidias a diario. Entonces viene un paciente con mucha angustia por la vida o mucha angustia por la muerte, porque la vida también a veces nos angustia, y el médico podría dar unas palabras de acompañamiento en eso, pero como tampoco sabe qué hacer, mm, se pierde en eso y le da mucha medicación y le dice, bueno, vaya a ver a esto, vaya a ver a aquel, es estrés lo que usted tiene, y el médico que tiene estrés también. ¿Cuántos médicos son totalmente insalud, la otra cara de la salud? O sea, hacen guardias de miles de horas, no comen bien, toman café y comen golosinas para sobrevivir, van de acá para allá, ven miles de pacientes, se tragan todo lo que le dicen porque no tienen un entrenamiento de escucha y no de absorción, entonces terminan súper estresados, pero vamos a ver lo que pasa cuando uno no reconoce ese paciente que también es. Somos los peores pacientes los médicos. Para ir al médico, un médico tiene que estar casi que te debe la ambulancia, o sea, por gusto nadie va al médico desde la medicina. Encima nos automedicamos, decimos, no, no es nada, no es nada, y terminás internado mal. Em, entonces, tenemos este tema, que la medicina solamente se ocupa de esta parte que es anátomo-fisiológica, todo lo que es el cuerpo humano lo podemos explicar bien y todo, pero realmente muy poco desde el punto de vista psíquico. Y ahí se abre todo un universo que Jung ya lo abrió en su época cuando todavía no se sabía mucho de este tema y él planteó la vía en que las emociones
bajaban, por decirlo de una manera, al cuerpo, como esta emoción que yo tengo y no la puedo expresar, no la puedo comentar, me genera muchísimo malestar, cómo eso baja y se transforma en un síntoma, ya sea de gastritis, de alguna angina, ¿no? Con placas, a veces bronquitis, bueno, moco, todo esto son diferentes síntomas de una misma emoción. Y Jung dice que a través del sistema simpático-parasimpático, que son como el yin y el yang del cuerpo, dos sistemas, uno que activa y otro que suprime, esos dos sistemas que siempre tienen que estar en una perfecta armonía, como el yin y el yang, son las vías por las que baja el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que está en estado de alerta porque está con un problema y no sabe resolverlo y todo el tiempo está con el sistema simpático esperando activado ahí para salir corriendo, porque nuestro cerebro dice, bueno, problema, hay que huir, activemos el sistema de huida. Entonces estamos con todos los músculos contraídos, listos para la carrera, flujo de sangre, taquicardia, tum, 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 pero nunca corremos, nunca hacemos la carrera, nunca nos huimos de nada, simplemente estamos ahí quietos y de nuevo, al otro día, otra vez, voy a mi trabajo, por ejemplo, mi jefe, típico el jefe malo que te trata mal, ves un mensaje de tu jefe y tu cerebro dice, hay que huir, activa todo el sistema, entonces tú contractura y así estás todo el día y claro, después tener infarto, la contractura muscular, la gastritis, porque son todos los sistemas que se activan desde el simpático y parasimpático. Hoy está mucho más estudiado y se puede como hasta seguirle el rastro un poco desde lo fisiológico también a lo emocional. Yo creo que es el futuro poder determinar estas cosas. Lo que pasa es que creemos que las enfermedades son distintas y que están diciendo distintas cosas, pero en realidad es una emoción que puede manifestarse de distintas maneras. Yo creo que eso también es algo que tenemos que aprender a ver. Por ahí, la misma emoción, me enojo, me puede dar una erupción, como me puede dar gastritis, como me puede dar diarrea, no, no quiere decir que porque me dio una erupción sea tristeza y no enojo. Cada persona lo va a llevar a su lugar, por eso muchas veces le damos, por ejemplo, al que le dio una erupción cutánea, le das algo para la erupción cutánea, pero no hablas del enojo, no hablas de la emoción que está presente y se le va a ir la erupción, pero a los 3 4 días aparece con una angina con placa. Les decís, va, ¿y por qué? Pero si se le fue eso, bueno, le bajaron las defensas, la otra, esa es la típica que todos La culpan otra, también. no es culpa de las defensas bajas. Y en realidad es que no habló de lo que le estaba pasando. Entonces después le sacas las placas con un antibiótico súper fuerte y al mes, no sé, le da otra cosa, incluso puede accidentarse. Si deja de expresar lo que necesita expresar o verlo o darse cuenta, eh, va a sufrirlo de alguna manera ya más física, entonces más física externa también, ¿no? La sincronicidad ahí aparece. Yo creo que la enfermedad es una sincronicidad en nuestra vida, sincronicidad en el sentido de dos o más eventos que coinciden en un tiempo determinado y que son significativos. Entonces, siempre que nos enfermamos, que tratamos de sacarnos la enfermedad así lo más rápido posible porque no queremos sufrir, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos qué está diciéndome en este momento este síntoma que aparece en mi vida y que me impide o me obliga a hacer ciertas cosas. Esa es una gran pregunta que nos podemos hacer y que nos va a llevar por un camino que no te va a sacar el síntoma porque no es la idea, pero sí te va a calmar y a entrar en concordancia con lo que te está sucediendo. Como que entras en sintonía con la enfermedad en vez de estar peleándote con ella para que se vaya rápido. Y decís, bueno, me está obligando a esto, ¿qué me está mostrando? Y ahí se abre también todo un abanico de posibilidades. ¿Mm? Em, Un poco un reflejo, ¿no? De lo que está en el inconsciente, ¿no? El cuerpo podría ser
una vía. Sí, es como un escenario donde los complejos, sobre todo la sombra y todo lo que, sobre todo lo que está trabándose ahí, se manifiesta. Y bueno, no los podés expresar desde otro lugar, lo vas a expresar eh, con una enfermedad. Y también hay todo un tema con culparnos, ¿no? No, es que no me doy cuenta, entonces me enfermo, ¿no? Y no nos damos cuenta, si esa es la gracia, si no, no existiría toda esta teoría psicológica y Jung no se tendría que haber dado cuenta de nada. Eh, sería, viviríamos plenamente sanos si no existiera el inconsciente y la sombra. Pero bueno, es el desafío también que nos propone la enfermedad, mirar hacia adentro. Eh, entonces, cuando lo vemos así, tampoco nos culpamos, no, no lo estoy viendo y si lo pudiera ver, no estaría en esto. O sea, es como el meme este de, y pero no te sientas triste. Y bueno, oh, no me había dado cuenta de cómo no te enfermes. Mm, no puedo no enfermarme, necesito, es más, necesitamos para darnos cuenta y para crecer en un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos, voy a seguir porque si no me cuelgo. ¿Qué es la psicología médica? ¿Cómo la define Jung? Es una parte de la medicina encargada de informar y de formar al médico para mejor realizar su labor en general, proporcionándole una conceptualización amplia del contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la enfermedad, y también para facilitarle el desarrollo de sus habilidades de interacción personal. Esto es lo que decíamos recién, que en medicina aprendemos un montón de cosas, pero no aprendemos sobre nosotros mismos. Y si nosotros mismos somos uno de los componentes fundamentales del tratamiento y de la curación, ¿cómo no vamos a trabajar sobre nosotros mismos, nuestra propia psique? Eso no existe en medicina. ¿Mm? Quizá en algunas universidades más avanzadas, tipo, no sé, por ejemplo, en Harvard, que a los cirujanos les hacen tocar el piano como materia obligatoria porque necesitan tener una buena conexión, tanto motora en las manos como también saben que el desarrollo que se genera estudiando un instrumento musical a nivel intelectual ayuda muchísimo. Entonces va a ser una persona con una amplitud mental mayor que una que solamente se dedica a estudiar medicina. El arte es un gran complemento o un gran, no sé si complemento diría, es como fundamental para poder utilizar la otra parte de nuestro cerebro y tener una visión que no sea tan reductiva como, ah, si yo te doy tantos miligramos de este medicamento, te tiene que pasar esto. Quizá no te pasa y ahí ya se les acabó la teoría y no saben para dónde salir corriendo. ¿Mm? Em, ¿Y por qué es tan importante la psique? Porque por ahí la consideramos solo el ámbito de la psicología y en realidad todo lo que experimentamos es psíquico, incluso el dolor físico. Porque el dolor físico, cuando algo nos duele, en realidad es un mecanismo que termina siendo de liberación de neurotransmisores que termina siendo psíquico. Y la gente que puede estar con una enfermedad muy grave o con una lesión muy grave, puede no sentir el mismo dolor que otra persona que tiene una lesión mucho más leve y le duele mucho más. Ahí hay un campo del dolor que queda fuera de lo meramente físico, de las sustancias que se liberan a nivel neurológico. ¿Por qué una persona que tiene quizá el mismo tipo de herida, por así decirlo, del mismo tipo de lesión, no tiene el mismo dolor, el mismo umbral del dolor? Y bueno, y se ha visto que por ejemplo, con el método de la hipnosis reduce muchísimo el dolor. Entonces, muchos odontólogos usan hipnosis y funciona muy bien. Se han hecho estudios muy interesantes sobre eso y sobre el manejo del dolor postoperatorio también. Y cuando uno hace ciertas respiraciones y trata de concentrarse, lo pueden hacer y ver que realmente te disminuye un porcentaje bastante elevado de un dolor. ¿Mm?
Entonces, claramente ahí hay una cuestión física, psíquica más que física. También, bueno, las percepciones de los sentidos, que solemos creer que son solamente físicas, también son psíquicas. Y se hizo hace un tiempo un test con un vestido, no sé si se acuerdan, de un vestido azul y un vestido que algunos lo veían dorado y blanco y otros azul y negro. Y ahí te das cuenta que no todos percibimos de la misma manera, porque me acuerdo de decir, no, pero sí es blanco y dorado, y el otro no, pero sí, y era Sí, realmente uno muy lo veía, conocido. lo hiciste, y después salió con unas zapatillas también. Entonces ahí nos damos cuenta que incluso los colores los vamos a percibir no solo encima, no solo de acuerdo a nuestra psique, sino a nuestra cultura. Hay culturas que ven muchos más colores que otras. Por ejemplo, los esquimales ven no sé cuántos tonos de blanco, que nosotros vemos blanco nada más. Ellos ven una gama impresionante. O gente que vive en lugares arcillosos ve colores de arcilla que para nosotros son todos el mismo y ellos los ven muy diferenciados en sus tonos. Entonces, otra vez ahí lo subjetivo frente al mundo de las formas. Eh, y bueno, hay cosas que nos pueden irritar desde el mundo externo, pero también desde el mundo interno. Por ejemplo, eh, nos podemos eh, chocar con algo y que nos duele y nos irritemos, pero también podemos recibir una noticia, que esto lo dice Marie-Louise Bonfrance, de una persona que lee una carta donde en la carta le avisan que ha pasado algo y eso es una imagen interna que surge y la persona se desmaya. O también por una idea, me puedo empezar a paranoiquear con que me va a pasar algo y desmayarme o sentir ansiedad o que me lata más fuerte el corazón, tener palpitaciones. Entonces, también el mundo interno ahí lo podemos ver cómo está actuando. Bueno, eh, y quería hablar un poco de esto de la sombra, del médico, de los médicos, de las médicas, porque me parece que podemos hablar de un montón de cosas de psicología médica, podemos hablar de los síntomas y bueno, nada, tendremos que, tenía que elegir como una partecita de un todo que es un montón y lo de los síntomas, que cómo se abordan, es súper interesante, pero tiene que ver también con esta sombra del médico, desde dónde se para el médico para tratar al paciente. Y les traigo este cuadro del Bosco, en el cual, que se llama exactamente como lo que está ocurriendo en el cuadro, que es la extracción de la piedra de la locura. En aquel tiempo existían esas cirugías que hoy también siguen existiendo. eh, por ejemplo, cirugías neurológicas donde en personas muy agresivas, entonces le quitan un pedazo de un cachito de cerebro, diría en Los Simpsons. Bueno, hacen le quitan un pedazo muy, muy ínfimo a comparación de lo que se hacía antes, que era como eh, algo más grande, pero bueno, la misma idea, ¿no? Que en el cerebro se sienta toda la estructura de la personalidad. Y en realidad la personalidad, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Por qué la ubicamos en el cerebro? Es medio raro eso, ¿no? Pero bueno, nos sentimos más cómodos ubicándonos como el centro de operaciones acá. Y hoy en día sabemos que tenemos muchas neuronas en el corazón, muchísimas neuronas en el aparato digestivo. Tenemos un sistema nervioso, tanto en el corazón como en el aparato digestivo. Entonces ya se empieza a descentralizar esta idea de este cerebro culpable de todo. Hoy en día está igual en boga echarle la culpa a la microbiota todo ahora va por ahí, ¿no? Como que en la medicina somos así extremos, o es esto o es lo otro, y en unos años lo de la microbiota se va a haber olvidado, por más que sea un buen descubrimiento y sepamos que ahí pasan cosas realmente, pero es como que ahora todo pasa por ahí. Y bueno, se va a olvidar un poco y vamos a ir por otra parte del cuerpo y así vamos migrando, pero en realidad lo que está hablando esto es que es un todo el cuerpo. Entonces, si vamos solo a la microbiota, nos olvidamos del corazón, del hígado, del vaso,
incluso de cuestiones que pareciera que no tuvieran utilidad. El otro día mi hijo me dice, ¿para qué sirve el apéndice y las amígdalas? Porque escuché que no servían para nada. Y yo le dije, la naturaleza no hace nada porque sí, nada. O sea, no existe en este mundo nada que esté porque la naturaleza no se le ocurrió nada mejor que hacer. O sea, si lo hizo es porque o tuvo su fundamento en un pasado o lo tiene actualmente. Que nosotros no sepamos para qué están es nuestro problema. Y eso pasa con tantas otras cosas, ¿no? Con los sueños, por ejemplo, que la gente dice que son una Los tontería, aspectos que de no la sirven psique. para nada. Las ¿Cómo? expresiones diversas de la psique, exacto, los sueños, la imaginación, Sí, como si no, como si están ahí porque sí, pero si vos observás la naturaleza en su amplitud, no hay ni un microbichito que no sea útil para algo. Entonces, ¿por qué va a ser inútil tener un apéndice? No lo tendríamos directamente, no estaría. Bien, entonces, bueno, hay mucho ahí también para preguntarse y para indagar. Y bueno, dentro de la sombra del médico, ¿desde qué lugar se va a parar el médico a atender a ese paciente que viene? Les traigo esta viñeta de Quino, que es un caricaturista de Mendoza, justamente, que es reconocido internacionalmente por haber hecho a Mafalda. No sé si la conoces a Mafalda. claro, Bueno, la conocemos por acá también, muy querida. también, sí, muy querida y él, bueno, realmente un hombre muy brillante que, que, bueno, hace estas críticas en una sola viñeta, mira todo lo que te puede exponer, ¿no? Como este paciente compungido y chiquitito, temeroso frente al médico que va vencido a la muerte. O sea, es como, ya está, ¿qué más quiere ese médico? Y, eh, y él como sintiéndose muy chiquitito delante del médico. Yo creo que el paradigma médico tiene que cambiar y ponernos de cara a cara, ¿no? Con el paciente. Hoy en día los pacientes vienen con una búsqueda intensa en las redes y vienen con mucha información. No es como antes que el paciente realmente no tenía acceso a la información y el único que la tenía era el médico. Hoy los pacientes vienen ya con un tratamiento mejorado que el que a vos se te hubiese ocurrido. Entonces, ¿qué papel estoy jugando yo? ¿Cuál es mi rol Yo frente a mi pienso, paciente? pienso un poco en que hasta el propio Jung tuvo esa experiencia, ¿no? Esta historia de Jung y Sabine. Sabine llega como una paciente, bueno, tiene su romance, pero aparte del romance, Jung descubre, ¿no? Todos estos escritos que él hace, cuando él descubre algunas cosas que Sabine le decía como paciente sobre él, empieza a explorar el ánima, empieza a darse cuenta de cosas que no había visto, pero que el diálogo de ella le trae, ¿no? Jung también le pasaría un poco lo que tú dices, Juliana, de siendo el psiquiatra, viniendo de la psiquiatría y psicoanalista, también tuvo esta lucha entre el médico, la ciencia formal y la profundidad de lo que es la psique en realidad, o sea, lo neurológico, lo físico y la profundidad de la psique. Y con Sabine, esto entre, no, el terapeuta conocido, pero que aprende de una paciente. Sí, sí, sí. Aparte de los pacientes te pueden enseñar tantas cosas y uno también, o sea, esta dialéctica, este diálogo entre uno y otro. Y acá, ¿cuál es el problema? Que el médico en esta viñeta nunca se va a poder poner en el lugar que se tiene que poner, que es de paciente también, porque ¿cómo vamos a curar al otro si no activamos en el otro el opuesto? Si yo soy la médica, internamente tengo que tener un paciente para poder hacer que mi paciente se le active su médico, ¿no? Como que es un juego también ahí de opuestos y de compensación. Si yo también muestro que entiendo desde la herida ese dolor, el otro también va a poder activar su parte sanadora. Si yo me llevo toda esa energía para mí y yo soy la única que puede sanar, el otro primero va a depender de mí, lo cual es esta jerarquía, ¿no? El que se pone por encima del otro. Vos no sabés, vos no podés. Esa cuestión
de desestimar el conocimiento que puede traer el paciente y de reírse. Los pacientes si te dicen que se comieron una cosa que les hizo mal, escúchalo, porque ahí hay un relato que es importante. Pero, que se va, dice que es bla, y se ríen entre ellos, no están escuchando el relato que hay detrás. Sí, la cosa esa que se comió no es lo que le generó un cáncer, pero ¿por qué trae ese relato y no miles de otras cosas que habrá comido en su vida? ¿No? Entonces, si uno se pone en ese lugar de saberlo todo, no puede escuchar al paciente. Bien. Y acá les traigo como otros tipos de sombras de médicos, donde tenemos al doctor Nick, que es el chanta que dice lo que la gente quiere escuchar, es el que te da como la receta rápida, donde del menor esfuerzo, sacame esta enfermedad rápido que no quiero tenerla, y medio se inventa cualquier cosa, pero tenemos al doctor House que también sabrá mucho, será jefe de no sé cuántas cosas, pero también es un chanta aquello, un ególatra y que no le importa al paciente, le importa probar sus productos raros en el paciente, y eso también pasa mucho. Pasa mucho en esto de la industria farmacéutica, de los laboratorios presionando para que recetes, de que te vamos a dar un viaje, que te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, y vienen a tu consultorio así descaradamente y te lo dicen. O sea, a mí me ha pasado de que me dijeran, bueno, no te vamos a poder pagar ese viaje a Vigo, me iba a ir a Vigo a un congreso porque no estás recetando tal medicación. No, y si no la voy a recetar, no me importa el viaje, o sea, pero bueno, así, en plan chulo, diríamos acá, como Sí, sí, qué fuerte, extorsión. no, no, sí, claro, totalmente fuerte. Una Sí, industria, sí. bueno, sí, fuerte. Entonces, bueno, también tenemos esto y también tenemos, bueno, hay como en este grupo de Doctor House, tenemos a varios médicos ahí que son comprometidos, también muestra eso, no solamente la parte negativa, también él es un artista, toca el piano, como que tiene esa parte también de la medicina que muchos médicos tienen, muchísimos son artistas y no lo dicen, pero Y eh, Doctor House como imagen arquetipal, lo que la trae, también tiene este lado que a veces en los diálogos con el paciente se da cuenta, ¿no? De lo que está detrás, ¿no? Es muy gracioso sí, siempre los diálogos, ¿no? Siempre él logra, incluso hay varios capítulos donde a través de darse cuenta de la realidad de la historia resuelve el tema médico. Logra esto exacto. que nos comentas, ¿no? De esta importancia del paciente que se involucra, en el caso de él no emocionalmente, pues por su naturaleza, ¿no? Pero sí muestra una gran sensibilidad en muchos episodios, ¿no? Porque es un Este médico juego, ¿no? herido, Exacto. Ujú. porque es el médico paciente y él lo lleva a todas partes con su renguera y su dolor. Él está todo el tiempo dolorido. Entonces, todo el tiempo se está recordando que es un médico herido. Y entonces Sí, ahí aparece también, más que sus pociones mágicas que las quiere imponer ahí para saldar un poco la parte intelectual de la medicina, que es muy fuerte. O sea, realmente nos presionan un montón con el saber. ¿Cómo no vas a saber eso? No lo sé, qué sé yo, y por ahí consultar, preguntar a otro colega, o algunos se lo toman como si fueras un ignorante, y bueno, no puedo saber todo de todas las disciplinas, me puedo focalizar en algunas cosas y saber mejor o peor, y bueno, consultar, si tengo que ver alguna medicación en específico, lo que sea, y, y bueno, él juega un poco también a ser Dios con esta figura de que él va a salvar a todo el mundo, ¿no? Como que aparece también ahí ese complejo del Salvador. sí, Eh, el deseo que tiene, sí. Que sí, es muchas veces, él es un poco intuitivo, también se da cuenta y resuelve, pero sí, sí, él tiene el deseo de salvar, aunque a veces no pueda. Imagino que también es un poco la sombra de, tú hablabas de la sombra del médico. El médico tiene que continuamente también luchar con la posibilidad de lo que hablabas, ¿no? De que comentabas en un congreso sobre la muerte, ¿no? La posibilidad de la muerte, la posibilidad de entender
que hay una parte que es del médico, pero otra parte que no, ¿no? Otra parte lo que va a decidir el paciente, otra parte es lo que el paciente se comprometa, lo que el paciente revele y no revele, ¿no? Sí. Me gustó mucho como, me gustaría que nos contara esa experiencia, ¿no? Que cuando abriste ese tema, ¿no? Ese congreso, ¿cómo fue la reacción, ¿no? Un Mm, ay, tema, se cortó. Ahí está. Ahí se había cortado. Sí, sí, es como, bueno, es todo un tema porque a nosotros nos enseñan a ganarle a la muerte como esa viñeta anterior. Nosotros nuestro objetivo máximo es ese, no importa cómo. Por eso el Doctor House viene con un poco a ironizar también con eso. Con, bueno, yo puedo con todo, yo puedo salvar a todo el mundo. Entonces, yo creo que este paradigma médico ya no funciona, ya está obsoleto, ya tenemos que buscar otra forma de conectarnos con los pacientes y de llegar a ellos de una manera más amorosa. Yo creo que lo propone Doctor House también en esto que voy a decir, lo intuitivo, la escucha, lo propone pero desde un lugar sombra, él lo tiene que hacer, mira cómo está vestido a comparación de los otros, todos con chaqueta y él no está mostrando algo que esto es una serie antiquísima también, pensémoslo, como mostrando, sí, si hay algo más acá, es informalidad, es igual, igual. Él entra al consultorio y los pacientes no saben que es el médico y les empieza a dar órdenes. Y, y nada, y es y como los confronta muchas veces. Me gusta mucho por lo menos también, los diálogos, ¿no? Los diálogos. A veces los confronta y dice las palabras exactas para que el paciente diga lo que no quería decir, ¿no? sí, 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 porque también es el juego psicológico, ahí está hablando de la psique, no está hablando solo del cuerpo, si no iría a lo que le duele, listo, chao, váyase, pero él sabe que hay algo más detrás. Entonces está muy bueno. Y bueno, no me quiero alargar, pero ya estamos terminando. Pero bueno, acá traigo como el arquetipo del sanador. Yo lo quiero nombrar porque él es un paciente mío que fue un amigo al final, que es don José, que él fue un curandero acá de Mendoza, muy famoso en el sentido que mucha gente lo iba a ver, no porque fuera famoso de fama, sino que él me contaba cómo la gente iba hasta su casa. Curandero natural, Sí, curandero... sí, y yo le Ah, decía, pero ¿y usted qué hace? Y él me contaba que rezaba. Y me dice, ¿qué voy a hacer? Rezar, porque yo soy un mediador con Dios. Él lo planteaba así. Y bueno, y él realmente podía sanar a la gente porque no se ponía en un lugar de superioridad. Y él a mí como médica me enseñó un montón de cosas desde esto, ¿no? Desde decir la humildad y me contaba de varios cirujanos que lo iban a ver a él para pedirle que, nada, que les dé consejos y le decían, algunos decían que rezaban y le pedían a Dios que estuvieran en sus manos a la hora de la cirugía. Hay muchos médicos que se invocan a Dios, pensémoslo en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Un Dios más del tipo en el que hablaba Jung, no pensemos en el barbudo bueno que esté también, construyamos esa idea de Dios porque no nos deja avanzar, sino hay que ir hacia un Dios como esta entidad que está más allá eh, de lo católico, de lo religioso en el sentido sí, la imagen dogmático. como del sí mismo, ¿no? Que nos contaba yo, esa Claro, imagen de esa totalidad, como queramos imaginarla, pero esa totalidad, ¿no? Esa sensación de claro, y que no es uno el que está parado frente al paciente solo, sino que detrás tenemos todo también estas figuras que son las que realmente actúan. Eso es lo que él me decía. Él rezaba y le pedía a Dios lo que la gente le pedía y le funcionaba. Y entonces, bueno, fue realmente un sanador paciente. Él estaba en un centro donde yo trabajaba de hemodiálisis y bueno, y hacía su hemodiálisis ahí sabiendo que era un paciente y después de ahí salía y se iba hasta atender a sus pacientes. Entonces, bueno, creo que tenemos que volver a esto, que es el origen, ¿no? El origen de la medicina empieza ahí, en esta gente que se conectaba, que sabía de las hierbas, de los yuyos,
cómo la naturaleza nos puede sanar y gracias a eso eh, poder curar. Y bueno, les traía lo de Quirón como ejemplo, el gran ejemplo del sanador herido, ¿no? Que al final es con el que nos tenemos que conectar y con el que tenemos que encontrarnos para poder realmente acompañar a nuestros pacientes y hacer una medicina mucho más amplia y con un alma, ¿no? Así que bueno, les dejo acá mi canal de YouTube. Tengo unos videos sobre los nuevos paradigmas en medicina que les invito a escuchar y seguramente habrá algún curso que hagamos sobre este tema, sobre cómo trabajar con los síntomas desde la psicología médica. Definitivamente hay que hacerlo, Juli. Y si está pendiente por allí pronto que se está planteando algo sobre psicopatología junguiana, entonces, por supuesto, hay que hacerlo, Juli, porque es un tema súper amplio. Por supuesto que tenemos un poco tiempo en este espacio de promo. Más bien te agradecemos, Juli, muchísimo porque ha sido súper completa, interesante y reflexiva, ¿no? Yo por lo menos me llevo bastantes reflexiones y preguntas, ¿no? Y temas que pensar, ¿no? Eh, Sobre todo esto tan hermoso que has traído a la palestra, que es la importancia de entendernos como un igual, ¿no? Y esta imagen de si soy un doctor en este momento, por dentro soy un paciente, para que el paciente sea por dentro su médico. Me, Porque me ha quedado resonando, de verdad agradecida, Liliana. Bueno, se nos ha acabado el tiempo porque estas promociones son breves. Hay varios han compartido tu difusión, te han dado me gusta, no hay preguntas en este momento, pero sí le han puesto varias reacciones, ya lo han compartido varias veces y de verdad muchas gracias, Juli. Vamos a estar invitando para otros espacios. Bueno, Gracias, gracias, Juan. Sole, gracias. Y cualquier pregunta que la dejen ahí, yo se las contesto. Sí, recuerden que pueden dejar sus preguntas y recordarles que viene el encuentro de psicología analítica junguiana en México eh, el 24, 25, 26 de octubre. Todavía hay chance de inscribirse. Y les recordamos, como siempre, en nuestra página de nuestras formaciones próximas. Por allí viene análisis de sueños, que ahora vamos a estar, que se va a estar abriendo desde terapia junguiana. Jung y la crisis de la Edad Media por la Escuela de Psicoterapia Junguiana, que está cursándose en este momento y todavía tienen tiempo de inscribirse. Bueno, muchas gracias, Juliana. Eh, Bueno, que pases entonces una feliz noche y nos vemos pronto. bueno, muchas gracias, igualmente. Chao, chao.